Pequeñas Islas, el espacio de conversación de La Encerrona. Hoy está con nosotros, están con nosotros dos invitados para conversar sobre la Asamblea Constituyente o una nueva constitución, o ya me entienden, ese es el tema. Vamos a ver en realidad qué cosa va a salir de este tema. Nuestra primera invitada es Ruth Luque, ella es congresista electa por Juntos por el Perú. Perdóname, Ruth, electa. ¿Por qué circunscripción? Cusqueña, Cusco. Por Cusco, muy bien. Y también está con nosotros Alonso Gurmendi, que es abogado, profesor, académico, investigador. Y en teoría estamos en una posición en la que Ruth está a favor de un cambio constitucional y Alonso está en contra, pero vamos a ver si podemos salir de esa dualidad tan blanco y negro. Y mi primera pregunta va para ti, Ruth, pero en realidad, Alonso, tú pues interven cuando quieras. Igual, Ruth, cuando yo le pregunto a Alonso, tú también, por favor, interven cuando quieras. Eh, yo quería preguntarte si realmente tú crees, como se dice en buena parte de la izquierda, que este es un momento constituyente. Es decir, que pues la sociedad llega a un punto en el que hay que firmar un nuevo pacto, ¿no? ¿Tú crees que este es el momento realmente para hacerlo? Sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Alonso y, bueno, a las personas que nos escuchan, ¿no? Agradecerles por este diálogo. Mira, en principio, para nosotros, más que definir, digamos, si ahorita, yo creo que lo que hay que entender es que hay una crisis, ¿no? Generalizada, no que no viene ahorita, viene desde hace mucho tiempo, que lo que en el fondo ha ido expresándose en este último proceso electoral es precisamente el debate de una nueva constitución, ¿no? Y esa ha sido una expresión, creo, fundamental de Castillo, Pedro Castillo. De hecho, nuestra organización, Juntos por el Perú, que hemos participado, yo vengo del Nuevo Perú, nos hemos reafirmado en esa necesidad de cambio, ¿no? Y creo que la pandemia ha evidenciado esta urgencia de abrir un debate de varios temas, ¿no? De varios temas. Esto tiene que ver, por ejemplo, digamos, con el tipo de Estado que queremos hacer, el tipo de inversión pública, por ejemplo, qué tipo de inversión debería jugar alrededor del Estado, en ese proceso, digamos, cómo tendría que darse desde nuestra posición. Creo que lo más importante es que esto se genere con una amplia discusión, no solo ciudadana, sino que incorpore a distintos actores sociales, políticos, de organizaciones, etcétera, ¿no? Esto no puede ser un proceso, digamos, que lo imponga, en este caso, la izquierda, sino un proceso que abra perfectamente esta discusión. Entonces, para nosotros sí hay las condiciones para que esto se pueda dar. Evidentemente no es algo que se tiene que imponer, ¿no es cierto? Se han dado distintas salidas, fórmulas a esto. Se ha hablado de un proceso de referéndum, por ejemplo, a través de las firmas, que hay una propuesta, ¿no? Que intenta un poco generar esta legitimidad ciudadana necesaria para este momento, digamos, constituyente que queremos abrir. Más bien pienso yo que hay condiciones que podemos generar, pero que además que permita entender, digamos, el sentido, ¿no? Y ese sentimiento constitucional. Creo que digamos, que a raíz un poco de lo que ha sucedido con la Constitución del 93, que no ha tenido, digamos, una mayor legitimidad, viene de un proceso además de dictadura, no ha generado amplio proceso ciudadano, es un poco lo que en este contexto se quiere, ¿no? Entonces, esas son un poco las condiciones por las cuales nosotros nos afirmamos en la necesidad de impulsar este proceso constituyente y para poder, digamos, hacer una discusión de esta nueva constitución. Pero ¿tú crees que, digamos, este es el momento, quiero decir, ahora mismo con un proceso electoral que nos ha dejado y que continúa, que hasta cierto punto continúa, es decir, pues el sector perdedor está muy activo, está incluso amenazando a la democracia? Quizás no habría que solucionar eso primero y luego ya ponernos a discutir otra cosa que probablemente también termine polarizando al país. Mira, yo creo que más que digamos, de decir que esto es ahorita, yo creo que hay urgencias, ¿no? En el país está el tema de la salud, está el tema de la reactivación económica, está el tema del trabajo, de hecho que es una necesidad urgente, el tema de la agricultura, yo vengo del sur, ese es un tema clave para nosotros. Sin embargo, yo creo que eso no quita, digamos, que este proceso se pueda dar en las condiciones que quisiera presentarse, ¿no? Entiendo que de parte, por ejemplo, de Perú Libre, en este caso, se ha planteado que podría presentarse una
una propuesta de parte del Ejecutivo para hacia el Congreso, ¿no? Y la otra es esta vía, que es un poco el referéndum, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, más que decir que ahorita se haga, es más bien generar esas condiciones, ¿no? Para mí hay un momento inicial que tendría que ver, digamos, cómo se articula a través de la confluencia de distintos actores, ¿no? Una discusión amplia que permita precisamente discutir este momento, ¿no? Entonces, eso, digamos, considero yo, ¿no? Como una fase previa, digamos, para ingresar, ¿no? A este proceso. Gracias. Alonso, ¿tú crees que digamos, que estamos en esa fase previa para un momento constituyente? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con Ruth y contigo para discutir de esto. Y bueno, sobre tu pregunta, a ver, yo quisiera salir de dicotomía, ¿no? Esta idea de si estamos en un momento constituyente en el sentido de que debe haber una asamblea constituyente y ese es el camino. Yo creo que para mí, por lo menos, esa idea de que hay caminos preestablecidos que hay que seguir eh, me suena a algo demasiado apurado. Yo entiendo que Ruth está diciendo que hay que plantear un debate, pero es un debate que empieza y desde ya con la idea de un referéndum, que ya es, o sea, ya no es debate, el referéndum ya es iniciar la reforma. Yo creo que hay que tomar algunos pasos más atrás para ver dónde es que está el verdadero debate, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se quiere lo que está, ¿para qué hay un momento constituyente? Y yo no creo que haya un momento constituyente, por ejemplo, para que, no sé, por poner una idea suelta, que el presidente pueda crear empresas públicas con un decreto supremo. Yo no creo que eso existe, ¿no? Sí creo que existe un momento o una voluntad de cambio para cambiar ciertas partes de la Constitución, incluyendo pues, la cuestión de confianza, la vacancia, la bicameralidad, la relación del ciudadano con su Estado, ¿no? Algunas cuestiones que Ruth mencionaba en términos de servicios públicos, sí, por supuesto. Pero para llegar a ese consenso hay que generarlo. Entonces, yo creo que el debate que estamos teniendo más bien es cuál es el camino para llegar a esos consensos y cuáles son los temas que se deben discutir. Creo que estamos un poco demasiado concentrados en si la Constitución del 93 debe cambiar, digamos, en los próximos 100 días, debe hacerse algo concreto para que se cambie la Constitución del 93 y no tanto en plantear esos largos consensos de los que habla Ruth. Creo que hay un mismatch ahí, creo que no hay una, eh, no hay un consenso entre la idea de decir necesitamos un debate amplio, pero también un referéndum. Creo que esas dos posiciones no encajan para mí. Pero puedo mencionar Dale, algunas. dale, por favor. Mira, yo creo que hay, digamos, yo creo que sí se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en este escenario, digamos, como se ha manifestado ya, se abre un amplio proceso de discusión y se solicitara, digamos, un referéndum para el inicio del recojo de firmas, eso da pie para generar esa amplia discusión ciudadana, porque eso va con una pregunta, ¿no? Pero además tiene que ir con una fórmula, ¿no? Que tendría que un poco desarrollar qué tipo, digamos, de cómo tendría que imaginarse esa asamblea constituyente, ¿no? No es que se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? Por eso yo hablo de un proceso, ¿no? Y por eso creo que una fase previa es cómo construir este amplio proceso. De parte de nosotros hemos planteado algunos caminos, ¿no? Un camino es este proceso vía el recojo de firmas, ¿no es cierto? Otro puede ser vía una fórmula legislativa, ¿no? Que la presenta el presidente de la República y otro que salga del mismo seno del Congreso de la República, ¿no? En mi opinión, creo que el proceso ciudadano termina siendo quizá la expresión más amplia, ¿no? Que es de este debate, ¿no? Y una cosa, creo que, por ejemplo, ¿no? En el caso de, digamos, ¿cuáles serían los posibles contenidos, ¿no? Digamos, nos ratificamos como un Estado plurinacional, por ejemplo. Nosotros hemos planteado que haya una asamblea constituyente paritaria, este, ¿no? Con participación indígena, con distintos sectores, ¿no? Todo esta afirmación, digamos, de un Estado plurinacional, ¿qué significa? ¿No? O sea, cómo hacemos que las poblaciones indígenas, ¿no? Tengan una representación efectiva en ciertas decisiones del Estado, más allá de las cuotas que se han dado, que para mí, en mi opinión, terminan siendo solamente, digamos, puntuales, ¿no? No se efectiviza una representación en los espacios públicos de decisión. El otro tema es el tema, por ejemplo, sobre el tema de los recursos, el tema del suelo y del subsuelo. En este momento el Estado tiene una administración, ¿no? Sobre lo que significa los recursos. Sin embargo, las poblaciones indígenas campesinas reclaman, ¿no? Un derecho a decidir sobre los recursos que tienen en el subsuelo. Eso es parte de un debate
también digamos, del tipo de cómo el Estado se relaciona en este contexto, ¿no? Y de hecho en nuestro país hemos vivido una cantidad de conflictos alrededor de esto, y la consulta previa no ha terminado siendo, digamos, el derecho que ha disminuido los conflictos, porque no le ha terminado dando el derecho de decisión o de definición final por parte de las poblaciones indígenas. Entonces, por ejemplo, aquí yo planteo dos temas que sí creo que es parte, por ejemplo, de una discusión que no pasa para mí por una mera reforma parcial de la Constitución, ¿no? Sino parte precisamente por mirar, digamos, cómo es que se tiene que configurar en ese marco el rol del Estado, y eso significa, pues, el diseño de una nueva Constitución, ¿no? Y lo mismo en el caso de la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una duda, Ruth. ¿Por qué no se puede hacer todo esto que planteas dentro de la actual Constitución? ¿Por qué ir a cambiar todo? A ver, nosotros en el último, por ejemplo, periodo congresal se han presentado un montón de iniciativas legislativas, ¿no? Que tienen que ver con reformas parciales, ¿no? De un artículo, etcétera. Sin embargo, digamos, estas reformas parciales no permiten esta amplia discusión, desde mi punto de vista, de lo que queremos plantear, ¿no? Esta afirmación que yo decía, por ejemplo, sobre el Estado plurinacional, se tendría que agotar solamente a través de una reforma parcial donde la discutan los congresistas y se modifique. En mi opinión, no. Sobre el tema, por ejemplo, del rediseño, digamos, cómo garantizamos un adecuado equilibrio de poderes, cómo garantizamos una elección del Tribunal Constitucional que después no se diga que este Congreso termine no eligiéndola, ¿no? Porque ahorita se dijo, cuando se cerró el Congreso, por citar un ejemplo, que el Congreso 2020 lo iba a elegir. Sin embargo, hemos ingresado a otra etapa de crisis y ahora han dicho que el nuevo Congreso lo elija. ¿Qué nos da la garantía que, digamos, el siguiente Congreso no pase lo mismo? Entonces, creo que hay un tema de fondo que se necesita también una discusión de cómo garantizamos procesos de selección de altos funcionarios en otras condiciones. Quizá hay que repensar que, digamos, tiene que no necesariamente ser solo el Congreso el que lo elija, ¿no? De repente tiene que haber otros procesos y mecanismos de participación. Entonces, sí creo que la discusión de una nueva Constitución permite precisamente hacer estos debates, digamos, que no van a pasar por una reforma concreta, porque estamos, desde mi punto de vista, diseñando el rol también del tipo de Estado que se quiere, ¿no? Y no debería centrar en el Congreso únicamente. El hecho de tener una asamblea constituyente permitiría que este amplio sector representado pueda precisamente tener todo el tiempo, la discusión, la amplitud para concentrarse en generar pues un contenido que debería recoger las distintas percepciones y afirmaciones digamos, de lo que queremos hacia adelante. Alonso, muchas de las personas que están en contra de cambiar la Constitución han empezado a escribir un argumento que me parece extremo, que es que como la Constitución no contempla ser cambiada totalmente, íntegramente, si solamente contempla, pues esto, reformas parciales, cambios parciales, que como no contempla su propio suicidio, si quieres verlo así, pues hablar de cambiar la Constitución es golpismo, ¿no? Es un golpe de Estado. Hablar de una asamblea constituyente o incluso un referéndum es un golpe de Estado. ¿Tú dirías que es un golpe de Estado? A ver, tengo un montón de cosas para decir. A ver, lo primero, para dejar las cosas bien claras, yo creo que plantear que se cambie la Constitución no es golpismo, ¿no? O sea, me parecería antidemocrático decir que no se debe cambiar una Constitución nunca. Ahora, ¿cuál es el tema? Que sí, yo sí reconozco que las constituciones suelen cambiar en momentos de crisis, donde sucede un hecho externo, un hecho arbitrario, normalmente una guerra civil, un golpe de Estado, termina una dictadura y se hace una nueva constitución. Normalmente operamos en esa situación de vacío, ¿no? En donde, como no hay una superficie en donde sostenernos y poder construir, digamos, siguiendo los procedimientos, una nueva constitución o un nuevo pacto social, se plantea la constitución de nuevo, desde cero, como si no hubiera nada antes, ¿no? Ahora, yo entiendo que el planteamiento de la izquierda es que el Perú tiene una constitución ilegítima, que es un punto que podemos discutir más adelante, pero que el Perú tiene una constitución ilegítima y que debe, por ende, ser cambiada por una legítima. Bueno, para que sea legítima para todos, tenemos que evitar ese escenario donde no tenemos nada abajo, donde no hay nada sobre lo que se pueda construir y planteamos una constitución desde un hecho externo arbitrario que es: queremos una nueva constitución, convoquemos al poder constituyente, una asamblea constituyente desde cero y planteemos todos los debates desde cero.
¿Por qué? Porque ese debate desde cero arriesga justamente las cuestiones que a Ruth le preocupan y con justicia, ¿no? Los derechos indígenas, por ejemplo, me parece clarísimo que necesitamos mucha mayor protección a los pueblos indígenas en la Constitución, que tiene 1 o 2 artículos, creo, sobre este tema, pero que nada nos garantiza que en una asamblea constituyente de nuevo, de cero, nuevecita, no se retrotraigan esos derechos de las comunidades indígenas, de las poblaciones LGTB, de las mujeres, de la educación sexual integral, digamos, toda esta idea, esta gama de oposiciones que hay de las personas, entre comillas, antigénero, ¿no? Y más bien, en lugar de preguntar, en esta idea de cuáles son las garantías que tienen estas poblaciones, hoy yo diría cuáles son las garantías que tienen estas poblaciones de que van a poder conservar estos derechos en una asamblea constituyente. Yo plantearía más bien, en todo caso, una corrección a esta posición radical que mencionas. La Constitución del 93 sí incorpora su propio suicidio. O sea, la Constitución es clarísima en decir que se puede hacer una reforma parcial o total. O sea, todos los artículos pueden cambiar, en el sentido de que la identidad de la Constitución cambia. Pero ¿por qué es diferente una reforma de ese tipo a una reforma por asamblea constituyente? Porque a la hora de hacer la reforma desde la reforma total, mantenemos ciertas protecciones. Por ejemplo, en la Constitución actual no se puede hacer referéndums para la supresión de derechos fundamentales. Es decir, la reforma total solamente puede aumentar derechos, no puede quitarlos. Pero si partimos de cero, pues partimos de cero. El constituyente es soberano para decidir lo que sea. Y en 1993, pues las cuestiones de derechos humanos, no solamente de minorías, de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, el rango de los tratados de derechos humanos, no estaban en la discusión política, social, jurídica, en la perspectiva en la que están ahora, en donde hay un movimiento organizado, fuerte, con fondos, ¿no? Que está encargado de asegurarse de que eso no se regule. Entonces me parece un salto al vacío en donde, estando de acuerdo en que hay una necesidad de ciertos cambios, yo más bien pediría garantías para que esos cambios se hagan de una forma responsable. Y pondría como ejemplo no solamente el caso chileno, en donde lo que se ha hecho es reformar el artículo de 206 equivalente a la Constitución chilena para permitir que haya una asamblea constituyente, sino plantearía el ejemplo de Argentina, donde se pasó una ley diciendo estos son los aspectos que deben cambiar y estos son los aspectos que deben mantenerse intactos. Entonces, vamos a construir una nueva constitución para estas cosas, para estas reformas importantes. Y para poder llegar a esos consensos como sociedad, en el debate que Ruth plantea, pues se necesitan hacer cabildos abiertos, participación ciudadana, y eso toma tiempo. Y todo eso tiene que hacerse antes de pedir un referéndum, porque ya el referéndum ya es catapultar las cosas. Ese es mi desacuerdo. Yo no estoy aquí para decir que no haya constitución, no haya golpismo, no. Yo estoy aquí para decir, tratemos de pensar como colectividad, como ciudadanía, cuál es el camino para llegar a esos cambios. O sea, el debate para mí no es cómo debe lucir la constituyente, sino cuál es el camino para llegar a los cambios que el Perú necesita. Ruth, Pero, ¿tú qué dices pero, de eso? pero precisamente no sería ese camino, digamos, este proceso constituyente, digamos, que tenga ese mandato expreso para elaborar. Yo no creo que digamos, el costo sea, digamos, que disminuyan derechos. Al contrario, lo que queremos es que se garantice y más bien avanzar en esas discusiones de fondo. Yo creo que los mecanismos, digamos, de cómo tendría que estar conformado, qué se resguarda, eso creo que es parte de una discusión. Yo, digamos, me parece importante lo que tú señalas. Sin embargo, sí creo que hay que darle paso un poco a esa decisión soberana, ¿no? Que es el pueblo. O sea, porque creo que nuestro... Pero perdón que te interrumpa, Sí, sí. Ruth, pero creo que un poco el punto es que, o sea, lo que entiendo es que si la discusión tendría que ser cuál es el punto de partida, Ujú. porque si la discusión no es cuál es el punto de partida, después ya no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, Ujú. ahorita, tú puedes explicarle a la gente, por ejemplo, cuáles son las alternativas de puntos de partida que podrían existir hacia dónde quieren llegar, porque entiendo, por ejemplo, de lo que dice Alonso, es que si partimos de un referéndum, pues estamos haciendo tabla rasa y en realidad puede ahí pasar más o menos cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿tú puedes explicarnos un poco cuáles son los puntos de partida que están planteando o que en tu concepto deberían existir? Sí, Solo para mira, aclarar, referéndum puede haber, solamente que después. Por eso no es el punto de partida. En todo caso, para ti no es el punto de partida, Alonso, pero quizás para Sí. Ruth sí.
Sí, Entonces, sí, para nosotros el punto de partida más bien es generar este referéndum, ¿no? Es que se genere, digamos, una amplia participación ciudadana y qué mejor si al hacerse este referéndum, digamos, esto obtiene, digamos, este requisito que exige la ley, ¿no? Que es claro, lo que que pasa es que lo que dice para Alonso es que si el referéndum, o sea, digamos, cuando ya llegaste al referéndum es que ya mataste varias otras posibilidades, ¿no? Eso es más o menos lo que entiendo. Claro, entonces, por eso para nosotros esa vía, digamos que sería una vía amplia, digamos, legitimada, porque creo que el contexto lo amerita, este, digamos, permitiría, digamos, hacer esta lógica de referéndum, ¿no? Y eso, digamos, dar paso para que precisamente se reforme el artículo 206 y introducir el mecanismo de la Asamblea Constituyente para la generación de esta nueva Constitución, ¿no? Y esta Asamblea Constituyente, digamos, sí debería tener como único mandato generar esta nueva Constitución, ¿no? Digamos, no nos parece que deba ser parte del rol de este Congreso, ¿no? Sino precisamente esta Asamblea Constituyente. Ese es un poco el mecanismo que estamos planteando, ¿no? Y que esta Asamblea pues, puede ser, en fin, digamos, representativa, ¿no? En el caso de Chile, como lo decía Alonso, digamos, se ha garantizado representaciones individuales, ha habido de partidos, también poblaciones indígenas, mujeres, en fin, ¿no? En el caso del Perú, me parece que debería garantizarse una representación más amplia, descentralizada, ¿no? Puede haber provincias, en fin, creo que discutir una serie de mecanismos, creo que es parte del proceso que debería haber, ojalá, de parte de todos no solamente actores políticos, organizaciones políticas, sino también de los sectores sociales, ¿no? En el caso, digamos, del lado de la izquierda se han generado espacios, ¿no? Para ir reflexionando este tema. Hace poco se conformó el Frente de Democracia, Gobernabilidad, digamos, donde están confluyendo un conjunto de actores que entiendo, no están todos los actores sociales, que eso también hay que señalarlo, ¿no es cierto? Pero son impulsos y espacios ciudadanos que están abriendo la discusión sobre este proceso, momento constituyente, destituyente, que también algunos lo llaman, ¿no? ¿Puedo hacer una intervención ahí? Yo quizás sería interesante plantear cuál sería mi primer paso. Porque si el primer paso de ruta es un referéndum, ¿cuál es mi primer paso? Partiendo de la perspectiva de que hay cambios necesarios. Yo creo que el problema con empezar por un referéndum, y un referéndum cuya pregunta es, asumo, ¿no? ¿Considera usted que debe haber una asamblea constituyente reformando el artículo 206 para ya, digamos, elegir gente que se reúna a cambiar la Constitución? Yo preferiría que el primer paso sea convocar a cabildos abiertos, a que la sociedad civil organizada e individual pueda decirle al poder constituido, al Congreso o al presidente o a alguna comisión o lo que sea, cuáles son las cosas que debe cambiarse, generar esas discusiones, generar esos debates, llegar a ciertos consensos mínimos y de ahí decir, sobre la base de estos consensos mínimos, donde se lograron estos consensos mínimos, donde se habló de estos temas, ¿está usted de acuerdo con que se modifiquen esos temas? Y si eso se quiere hacer a través de una constituyente, bueno, ya, pero ya, por lo menos ya tenemos mayor seguridad pero de ya que estás uno de esos matando temas, todo el rollo de una nueva constitución, ¿no? Ya es como... pero ¿por qué? O sea, al final, digamos, la identidad de la Constitución del 93 puede cambiar lo suficiente hasta el punto de decir, esta Constitución tiene una reforma tan fundamental en su carácter que es otra Constitución. O sea, al fin y al cabo, la decisión de decir cuándo hay una nueva Constitución no depende de si se hace una asamblea constituyente o no. Depende de cuál es la identidad y la voluntad de la ciudadanía. Yo puedo decir, mira, el esqueleto, los derechos fundamentales, ¿no? El artículo 2 es esencialmente el mismo, pero la organización del Estado es diferente. ¿No? La organización con los pueblos indígenas es diferente. La organización, no lo sé, las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Así, una serie de cosas son tan diferentes que la esencia es diferente. Y eso es lo que dice el Tribunal Constitucional cuando habla de qué cosa es una reforma total de la Constitución, dicho sea paso. No dice todos los artículos deben ser cambiados, dice la esencia de la Constitución debe cambiar. Y eso es lo que pasó en Argentina, en donde la Constitución ya no se llama la Constitución de 1853, pero es una Constitución de 1853 plus, ¿no? Y a esa Constitución 1853 plus, la sociedad en decisión soberana le ha decidido llamar Constitución del 94. Podemos hacer lo mismo. ¿Cuán factible es eso? Porque, mira, yo creo que yo creo que la discusión alrededor de una nueva constitución me parece que se legitimó, pues, con las protestas de noviembre, más o menos, cuando ya el tribunal dijo,
se lavó las manos respecto de lo que había hecho el Congreso. Y claro, y eso pasa por que todo esto venía de un proceso de supuestas reformas políticas que había encargado el gobierno de Vizcarra, la Comisión de Tuesta, ¿no? Y esas reformas políticas, pues no pudieron llevarse a cabo por mil cosas, mil trabas de este Congreso, que era el peor, que era peor que el anterior, que también era peor que el anterior, y así siempre es peor. Y por otro lado, habían contradicciones dentro de esa misma reforma, o sea, habían puntos en los que ya empezaban a chocar entre sí y parecía que efectivamente, pues como que el esquema, la estructura como que no daba más. Entonces, ¿es posible esto que tú planteas dentro de una constitución como es la que tenemos ahora? Digamos que la reforma política es un mal antecedente para esto, ¿no? Es que justamente yo creo que la reforma política representa ese tipo de sensación de o es ahora o nunca. Hay que aprovechar que hay un gobierno de izquierda en la presidencia, porque si no aprovechamos este momento, lo perdemos y nunca más se va a volver a poder. Y yo creo que hay que tener un poquito más de confianza en lo que se plantea, ¿no? Porque al revés, llegar a plantear, hagamos una constituyente en los primeros 100 días, de hecho Castillo mismo dice el 28 de julio, ¿no? Llamemos una constituyente, es, digamos, es tirar al sapo a la olla hirviendo, ¿no? En cambio, si uno plantea una discusión nacional, plantea cabildos abiertos, plantea una discusión un poco más larga, donde se van creando consensos, donde se va haciendo cada vez más ilegítimo y difícil oponerse a esos temas en donde se queda claro hay consensos, ¿no? Y a su vez también, para algunos, sea a la derecha o a la izquierda, habrán temas que ellos quieren que sean consensuados, pero no van a hacerlo. O sea, de repente, tranquilamente, uno de los consensos que se genera es hay que cambiar el capítulo económico. Va a ser bien difícil para la derecha decir, no, es que no es legítimo cambiar el capítulo económico. Igual, y viceversa, ¿no? Hay que cambiar el régimen de gananciales para que se prohíba expresamente a las parejas del mismo sexo casarse. No, eso no es legítimo. Entonces, si uno va subiendo la temperatura a la olla, ¿no? Entonces es más fácil lograr que haya legitimidad democrática a ese proceso, para que cuando llegue el momento ya de ir al Congreso y de ir a la ciudadanía y de decir hay un referéndum, sea políticamente inviable decir no, no quiero, porque esto es una dictadura y es un proceso muy rápido. Entonces hay que ir un poco más lento, confiados en que yo creo que el objetivo del gobierno de Castillo debería ser terminar con este proceso constituyente bien armado. No terminar con una nueva constitución. O de repente sí, pero no necesariamente. ¿Entiendes? Ruth, ¿tú crees que se están apresurando? No, yo creo que, de hecho, la principal agenda que se ha planteado de Pedro Castillo ha sido el tema de la nueva constitución, ¿no? Entonces yo creo que más bien se debe abrir un proceso, no es que el 28 de julio de pronto va a aparecer y se va a instalar la Asamblea Constituyente. O sea, creo que también hay que ser realistas, ¿no? Lo que en este momento se está configurando es cómo se impulsa este proceso, ¿no? Y se han hablado de distintas posibilidades, ¿no? Todo en el marco, digamos, de las reglas que tenemos actuales, ¿no? Y un camino es el iniciar este proceso de iniciativa vía recojo de firmas, ¿no? Que, digamos, se plantean las organizaciones, se plantean distintas perspectivas, ¿no? 2 millones de firmas, 5 millones, en fin, pero creo que lo que se intenta es generarle una legitimidad reforzada a este proceso, ¿no? O sea, que haya, digamos, una afirmación de esa necesidad y que mejor venga de este soberano, ¿no? Que creo que con Alonso convenimos que tiene que generarse desde la población, ¿no? Y en el marco de eso, perfectamente, se pueden generar estos cabildos, ¿no? En Chile se han generado muchos de estos cabildos, discusiones, participación en general. O sea, yo creo que lo más importante es que los distintos sectores se apropien de ese proceso, ¿no? De la necesidad de cambio y se abrirán pues los debates respecto a cada punto. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y una siguiente fase, si es que se genera este primer objetivo, ¿no? De garantizar este proceso ciudadano, será, digamos, que se inicie el proceso de referéndum, ¿no? De darse ese proceso, bueno, tendrá un siguiente momento de la instalación como tal de la Asamblea Constituyente. Entonces, es un proceso, ¿no? Yo creo que hay que mirar este proceso constituyente como un proceso que se va a dar a lo largo con estos distintos momentos. Y yo creo que tú has hecho, Marco, algo muy importante has señalado cuando hablabas de estas reformas parciales que se han ido dando, ¿no? El ejemplo más concreto es la Junta Nacional de Justicia. La Junta deviene de una crisis a raíz de los vergonzosos audios, de una reforma en el sistema de justicia
que no ha terminado reflejando lo que queríamos, ¿no? Y una crisis que ha terminado rebotando en la misma sala del Jurado Nacional de Elecciones. Al siguiente año tenemos la elección del fiscal de la Nación, que lo eligen los supremos. ¿Qué supremos? Si muchos de ellos han estado vinculados al tema de los vergonzosos audios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir bajo una lógica donde terminan siendo los supremos elegidos? Yo particularmente creo que no. Creo que hay que repensar quizá otra forma de elección del fiscal de la Nación, porque, por ejemplo, me permito lanzar, porque no podría ser pues los distintos fiscales participando, haciendo un proceso distinto, en el caso igual del Tribunal Constitucional. Entonces, creo que hemos venido parchando reformas parciales, y no se termina generando un debate serio sobre cómo tenemos que dar mecanismos de distinta índole altos, ¿no? Como la Contraloría y el Tribunal Constitucional, por citar ejemplos, ¿no? Claro, pero Ruth, a ver, lo que pasa es que a veces yo digo, ¿para qué queremos esto? Porque efectivamente, como decía Alonso hace un rato, pues casi todas las constituciones, sobre todo en nuestro vecindario, pues nacen pues de golpes de Estado, momentos bien críticos, ¿no? Eh, Colombia es un contraejemplo un poco, porque Colombia en el 91, me parece, sin que hubiera necesariamente un golpe o algo, pues puso una asamblea constituyente y supuestamente era una constitución eh, que reconocía ya, en ese aspecto incluso fue hasta pionera, que reconocía derechos indígenas, una cosa, y no cambió mucho la situación para los pueblos indígenas. Por poner un ejemplo que tú mismo has traído a la mesa, ¿no? Y al contrario, ¿no? De Colombia hasta ahora vemos, digamos, graves amenazas, atentados contra la población indígena. Entonces, digamos que a veces hay esta suerte de idea de que, bueno, una nueva constitución va a solucionar todos los males y de pronto si no estamos pensando bien lo que hacemos, pues puede pasar un poco lo de Colombia, por ejemplo, ¿no? No, de acuerdo. Yo creo que no es que se da una nueva constitución y los problemas del país se van a resolver al día siguiente. O sea, no es así. ¿No es cierto? Y hubiéramos querido que con la Junta Nacional de Justicia, pues todo nuestro sistema de justicia hubiera sido de otras características, ¿no? Yo creo que más bien eso tiene que estar acompañado, digamos, de reformas también hacia adentro del Estado, ¿no? O sea, yo creo que la posibilidad de este amplio debate que se pueda dar alrededor de una nueva constitución sí permite abordar también qué tipos de cambios se deben desarrollar, ¿no? Algunos cambios pasan, obviamente, por decisiones ejecutivas, otras por decisiones legislativas. En este ejemplo de los recursos naturales, ¿no? Que hemos tenido tantos conflictos, criminalización de la protesta, personas fallecidas, territorios comunales que están denunciando contaminación, etcétera, ¿no es cierto? La consulta previa no lo ha terminado, de hecho, aminorando, de hecho, porque no le hemos dado tampoco el mecanismo a la consulta previa para que las poblaciones indígenas sí puedan decidir y se puedan priorizarse sus políticas de desarrollo, ¿no? Y esto en armonía con el Estado. Entonces también no hemos ido implementando, creo yo, de manera adecuada ciertos derechos con mayor firmeza, ¿no? Y en el caso particularmente de las poblaciones indígenas, sí creo que sí pasa por cómo queremos que las poblaciones participen y sean parte de ciertas decisiones públicas y en diferentes espacios, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que se tendrán que dar en la medida que se da el debate, pero también tomando ciertas decisiones al interior del Ejecutivo con las facultades que tenga, ¿no? Tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Alonso, sí, dale, pero quería preguntarte solo una cosita antes. No creo, Sí, sí, sí. no estás pidiendo mucho, quiero decir con una cosa, en ningún lugar del mundo cuando hay cambio de constitución, se plantea de una manera tan específica todo, ¿no? Suele ser los cambios de constitución, pues, más bien abiertos en realidad, ¿no? Sí, pero son abiertos por el momento de donde salen, ¿no? O sea, cuando Brasil redacta su constitución en 1988, o sea, impensable que el acto institucional número 5, que era el acto que permitía la tortura, forme parte de esa nueva constitución, ¿no? O sea, al final había un momentum específico que garantizaba cierto nivel o sea, la constituyente se llama en rechazo a ese proceso que antecedía, ¿no? ¿Y Mientras que tú eso crees no lo que, tenemos digamos, ahora. si hubiera una constituyente ahora, correría en peligro muchos derechos que ya se asumen adquiridos en el Perú? O sea, yo creo que digamos, la marcha por la vida es la marcha más grande del país, ¿no? Este, creo que hay un O sea, grupo podríamos de tener una presión. constitución más conservadora, quieres decir. O sea, yo quiero poner en perspectiva lo que puede cambiar, ¿no? ¿Qué cosa puede cambiar
en una constituyente, puede cambiar el rango de los tratados de derechos humanos, que hoy en día tienen rango constitucional, puede cambiar el nivel de ejecución que tienen las sentencias de la Corte Interamericana en en el sistema peruano. Pueden hacerlas no autoejecutables y no hay que cumplirlas. Puede cambiar la pena de muerte, ¿no? Y ponernos en choque con con el sistema interamericano. Puede cambiar, puede haber una prohibición expresa al matrimonio igualitario en la Constitución, cosa que no hay ahora. Puede haber una prohibición expresa al acceso al aborto, que hoy no hay ahora. Y yo no creo que estoy diciendo locuras, yo creo que estoy diciendo cosas que buena parte de nuestro establishment político, el mismo establishment político que Ruth reconoce ha sido un problema, ¿no? Cree. Entonces, yo veo en la propuesta de Ruth mucha ilusión y mucha buena intención. Me parece genial que haya alguien con ganas de hacer cambios importantes en el Congreso, pero al mismo tiempo creo que está planteando una salida que solamente puede acabar en un choque con el Congreso. Yo creo que más bien yo soy el que está proponiendo encontremos una ruta diferente que no acabe en un choque contra el Congreso y añadiría además que hay un tema importante aquí de entender que las normas constitucionales, como cualquier norma jurídica, tienen un contenido indeterminado. Es decir, no porque la Constitución dice, para usar el ejemplo que Nuevo Perú usa bastante, que es la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas reglas, no porque eso está en la Constitución significa que no hay ninguna diferencia entre inversión extranjera e inversión nacional. ¿Por qué? Porque los contenidos de las normas se dan en un contexto político y jurídico determinado. En el contexto del Perú, básicamente es cuando hay una concesión y un concurso público para ver quién recibe esa concesión. Ahí sí hay igualdad total. Pero para todo lo demás, o sea, por favor, no se puede poner una aerolínea que tenga capitales extranjeros, no se puede tener marina mercante con capitales extranjeros, los medios de comunicación tienen que tener un porcentaje de contenido nacional, o sea, no hay una verdadera igualdad entre la inversión extranjera y nacional, porque el contenido de esa norma es indeterminado. ¿Qué contenido se le dio? El que está en las normas de desarrollo constitucional, ¿no? En leyes de rango legal, que se pueden cambiar desde el Congreso y cambiarían el carácter de la Constitución del 93 radicalmente. Pero no se han cambiado porque el enfoque ha estado en tenemos que hacer un referéndum para una constituyente y no hay otra salida para arreglar el país. Si se hubiera hecho un enfoque en cambiar esas normas, en generar esos consensos para cambiar esas normas, y ahí veo en las preguntas, en los mismos comentarios de acá del chat, varias propuestas para cosas que se podría llegar a acuerdos políticos a través de normas de desarrollo constitucional, yo creo que ya habría habido mucho cambio fundamental a la Constitución del 93 y su carácter habría cambiado un montón, solamente con cambios legislativos. Ruth. Sí, mira, yo creo que cómo superamos este riesgo de una posible constitución más conservadora, ¿no? Que plantea Alonso. Yo creo que precisamente un mecanismo, por ejemplo, que se instituye esta Asamblea Constituyente, es, por ejemplo, establecer esta votación de 2/3, digamos, que obligue a generar estos consensos, ¿no? O sea, yo creo que parte de la discusión que se tiene que dar es eso, o sea, cómo generar consensos para no generar ese riesgo, ¿no? Y lo otro sobre, digamos, algunos temas sobre el tema de la inversión, yo creo que es parte precisamente del debate de lo que queremos, ¿no? O sea, si en algún momento queremos que tenga una preeminencia la inversión pública, ¿no? No estoy diciendo que la inversión privada desaparezca, pero ¿acaso, lo planteo como pregunta, no es posible que el Estado tenga una preeminencia para hacer una inversión, hacer empresa, tener una mayor injerencia y participación, digamos, en ciertas decisiones, digamos, por ejemplo, ¿no? El tema del gasoducto, por ejemplo, ¿no? Y en fin, otros temas muy concretos que son, de hecho, situaciones de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata solamente digamos, de hacer que este Congreso, digamos, más allá de las funciones legítimas que tiene, siga haciendo reformas parciales, ¿no? Sino se trata, precisamente porque estamos un país que hemos venido de crisis en crisis, con cierres de Congreso, hasta con 3 presidentes, es que necesitamos un amplio proceso aperturar y generar, digamos, este nuevo pacto social que creo que es fundamental, ¿no? Y en el marco de eso, de hecho, van a haber categorías de derechos que se van a ratificar, habrán otros que tendrán que tener una discusión mucho más amplia. Yo he puesto ejemplos, el tema del Estado plurinacional, el tema del suelo, subsuelo, el tema de la descentralización, por ejemplo, que lo vamos a hacer vía una reforma parcial, vamos a seguir bajo departamentos. En mi opinión, digamos, se ha desarrollado un proceso de descentralización, porque no retomamos el tema de macroregiones, bajo qué enfoque. Entonces, creo que sí amerita, digamos, hacer una discusión, digamos, más amplia, y creo que ese proceso constituyente permite
generar esas condiciones, y para mí este sí es el momento, ¿no? Más allá, digamos que mañana se hagan, y no creo que que mañana se dé ni el 28, ¿no? Pero sí creo que se necesita generar las condiciones más adecuadas para que ese proceso se dé, generando, digamos, todos los debates y todas las distintas voces de los distintos actores sociales, políticos, empresariales también, ¿no? Y con una amplia participación ciudadana, que es lo que esperamos nosotros, por lo menos desde la izquierda. Tengo ya preguntas del público, como ha comentado Alonso, quiero leer una, que es de José Alejandro Godoy, es una pregunta bombástica. Dice, hay un fetiche con el capítulo económico de la Constitución, la izquierda para cambiarlo en todo o en parte y la derecha para no cambiar nada. ¿No sería mejor eliminarlo y pasar a una constitución que sea lo que fue en su origen, derechos fundamentales y organización básica del Estado? Primero, Ruth. Bueno, es parte creo que del debate que existe. Nosotros, digamos, siempre nos hemos afirmado durante la campaña que digamos, que hay en el ámbito económico, es innegable que, digamos, no le ha generado, digamos, las condiciones para el Estado. Creo que la pandemia ha sido la mejor expresión de lo que ha significado, ¿no? Entonces nosotros sí creemos que sobre este capítulo económico sí se necesita cambiar, digamos, el tipo de enfoque, ¿no? Que es una economía del bienestar con una presencia, digamos, más efectiva del Estado, ¿no? Que asegure, garantice de manera afirmativa los derechos en la Constitución, ¿no? Que tenga un rostro, de hecho, mucho más humano, y donde haya una participación también del Estado en el mercado, ¿no? Y alrededor de eso es un poco el planteamiento que tenemos, ¿no? Pero ahí sí hay un tema que yo quisiera plantear, que me disculpo con José Alejandro, pero voy a demorarme en responder su pregunta, porque hay este argumento de que la Constitución del 93 no tiene un aspecto de bienestar, me parece totalmente equivocado. O sea, la Constitución del 93 se sustenta en dos principios: la subsidiariedad y la economía social de mercado. Con la subsidiariedad, lo que la Constitución quiere evitar no es que el Estado no tenga una cara pública. O sea, los hospitales públicos, las escuelas públicas existen, ¿no? Lo que quiere asegurar la Constitución del 93 con el rol subsidiario es que sea difícil, no imposible, pero difícil para el Ejecutivo plantear la creación de empresas. Es decir, en algunos países de Sudamérica basta que el presidente emita un decreto supremo y se acabó, hay una empresa pública. En el Perú tiene que haber una declaración de interés nacional, ¿no? Más una ley. Y yo diría, eso es, en mi opinión, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Que sea difícil crear empresas públicas. Eso no significa que no haya un estado de bienestar. En teoría, en el papel, y de nuevo aquí estamos hablando en términos de cómo se han implementado esos mandatos constitucionales, el Estado tiene un sistema de salud público que debería atender a todos los peruanos. No funciona, no porque la Constitución... Ya, pero ¿por qué no funciona? No funciona porque el texto de la Constitución está mal redactado. No funciona porque las formas como se ha implementado ese mandato han hecho que terminemos con un sistema que no funciona. Lo que hay que cambiar son las normas de implementación. El derecho a la salud está en la Constitución, ¿no? El sistema público está en la Constitución. Hay que arreglarlo para que funcione, pero cambiarle la redacción al derecho a la salud no va a arreglar el sistema de salud. Entonces, Alonso, sí. Perdona que te interrumpa, pero bajo esta afirmación que tú haces, si eso fuera así, te pregunto, en pandemia, viendo la situación de miles de familias que han tenido que sufrir oxígeno, clínicas que les han cobrado precios exorbitantes. El Estado ni siquiera ha podido intervenir en las clínicas, ni siquiera para garantizarles ese derecho fundamental que tú dices que está declarado. O sea, han tenido que hacer una serie de negociaciones, acuerdos, para suplicarle a las clínicas que por favorcito a la población, digamos, les extiendan, se genere la disminución. Entonces, ¿eso por qué se ha dado? Si supuestamente tenemos todo el marco legal establecido. Es porque en el fondo, o sea, en el fondo, hay una labor del Estado que se ha dejado hacia atrás, ha dejado que, digamos, el privado, ¿no es cierto?, atienda y vea por esos derechos esenciales, y el Estado se ha puesto de costado. Y eso Pero, también pasa porque, digamos, ese es el tipo, ¿no es cierto?, de economía que se ha impuesto, en la cual el Estado termina siendo tercero, ¿no es cierto?, así como ha privatizado la educación, mucho padre en la pandemia hemos tenido que estar suplicando ante las entidades privadas, lo mismo en el caso de salud. pero no ha sido un grito de la izquierda justamente que se cumpla la Ley General de Salud para el tema del oxígeno. O sea, el argumento de la izquierda para el tema del oxígeno era que hay un artículo en la Ley General de Salud, no recuerdo exactamente cuál, que permitía intervenir el oxígeno y las clínicas. Si recuerdo bien, había todo un hashtag incluso, ¿no? Entonces, el argumento de la izquierda no era
necesitamos cambiar la Constitución para que eso se permita porque no hay un derecho a la salud y por lo tanto hay que crearlo de nuevo. El argumento era, cumple la ley. Entonces la ley existe, el problema es que, y ahí sí, totalmente de acuerdo, hay un sistema en pie, hay un chip sobre cómo se lee la Constitución del 93 que es totalmente libertario, que está mal pensado, que está pensado para un país que está en quiebra y que no reinvierte sus recursos. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso es un problema de implementación. El argumento de la izquierda era, señor presidente, Pero cumpla la eso se ley. cumplió, Entonces, Alonso, el pero mecanismo ni existe. esa exigencia de aplicar la ley se cumplió, no se cumplió. ¿Y Lo que cómo hubo arregla fue eso un cambiando la Estado Constitución? Lo que hubo fue un Estado que le siguió suplicando a la entidad privada para que, por favor, en lo mínimo garantice el derecho a la salud. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un privilegio al sector privado que no podemos negarlo. Pasa con el tema del gasoducto. Ahorita yo en Cusco, ¿cuánto está un balón de gas? Está casi a los 52 soles. En la zona donde se explota el recurso natural está volviendo casi a los 60, 70, donde los niños ni siquiera tienen educación, no tienen salud, y tenemos ahí la planta de explotación. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, ¿qué hacemos? Nuevamente rogamos porque no, es porque efectivamente, hay un modelo impuesto, ¿no es cierto?, donde las empresas tienen una mayor preeminencia sobre el Estado y el Estado ni siquiera puede intervenir. Entonces yo sí creo que eso pasa también por una afirmación distinta en el tipo de modelo económico que necesitamos, que le asegure y le garantice, donde el Estado sí tenga un peso real para garantizarles derechos y no estemos en una situación donde una pandemia lo que hemos hecho es ir suplicándole a clínicas, suplicándole en el caso del balón que por favor le baje, que por favor acá. Entonces yo creo que eso es lo que hemos vivido en esta pandemia y creo que eso un poco refuerza la necesidad de asegurar y ratificar, digamos, un Estado que efectivamente garantice y vele derechos, ¿no? Es que ese también es parte del tema, ¿no? Que, o sea, la redacción de la Constitución no va a cambiar eso porque eso es una función del poder, ¿no? Eso es una función del poder económico que existe y, y por más que querramos cambiar eso a través de un papel, el cambio político deliberado a través de la ley es bien difícil de lograr. O sea, yo no puedo pensar en un ejemplo concreto, y de hecho el ejemplo de Marco de Colombia era interesante, ¿no? En donde se puede cambiar el texto de la ley y aún así, si no cambiamos esas estructuras sociales, políticas, económicas, ese chip mental, ese mismo texto va a ser usado de la misma forma, teniendo en cuenta que hoy teníamos una norma que nos permitía intervenir y no lo hicimos, no porque la norma no existiera, sino porque había, como bien dices tú, Ruth, había un chip que hay que cambiar. Y ahí es donde yo sí creo que el gobierno de Castillo puede ser revolucionario, ¿no? O sea, Castillo viene o debería venir para invertir esas estructuras sociales y subvertir ese sistema, pero no creo que eso se logre únicamente a través de cambiar un texto constitucional. Yo creo que más bien se logra justamente teniendo un ejecutivo gobernado por Castillo. O sea, eso ya es una victoria. No sé si Ruth quiere agregar algo. No, es que, digamos, yo entiendo que lo que Alonso plantea es que sigamos, digamos, y que exijamos al Estado que se implemente la ley, ¿no? Lamentablemente no se dio, creo que el ejemplo de la Ley General de Salud es lo más reciente que ha sucedido en esta pandemia, y eso, ¿no? Hay un chip instalado para seguir bajo una lógica donde el Estado le sigue suplicando al interés privado, ¿no? Pero yo creo que también eso es porque el propio modelo ha privilegiado en el marco de esta Constitución, ¿no? Es un modelo que se ha privilegiado. En el supuesto que el Estado hubiera aplicado el artículo 82, si no me equivoco, de la Ley General de Salud, ¿qué le hubieran dicho al Estado? Que un Estado socialista, un Estado Pero, comunista, ¿no? pero Entonces, entonces el gobierno de Castillo no implementaría el artículo 82. no, yo creo que debería implementarlo, ¿no? O sea, Entonces el digamos, problema resuelto. o sea, no va a esperar que se dé una nueva constitución para garantizar derechos. Esa tiene que ser, tiene que utilizar las herramientas que haya. Entonces, no se ha dado, ¿no es cierto? No se ha dado Pero como ese es mi argumento. no se ha O dado en sea, el contexto, pero ¿por qué no se da? Porque precisamente hay ese privilegio hacia el sector privado, porque está anclado bajo un sistema económico que no lo podemos negar. Es un sistema pero, que está instalado. Y para pero eso entonces la solución... o no, necesitamos, digamos, una nueva constitución que reafirme de otra manera ese enfoque que queremos darle al Estado, ¿no? O sea, ese Estado que privilegie y que garantice esos derechos para la... Chio tiene una pregunta que es si más que redacción es implementar leyes, pues así debe ser, pero ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo cambiar sin cambiar la Constitución? Alonso, que es el que ha planteado el tema.
Sí, esa es una excelente pregunta. Y, o sea, me parece genial plantearla, porque justamente el problema ahorita es que ese chip del que hablo, ¿no? Y en el que estoy totalmente de acuerdo con Ruth, o sea, existe, es real, ¿no? El establishment peruano está pensado para un país que se está yendo a la quiebra y que hace décadas no se está yendo a la quiebra, pero que aún sigue diciendo no voy a gastar en nada porque, ay Dios mío, nos vamos a la quiebra porque el socialismo, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero justamente la forma como llegamos a cambiar ese chip es, a ver, primero que nada, como decía yo, el mismo hecho de que Castillo sea presidente es un punto importante de partida, porque él va a impulsar medidas que el sistema le permite hacer, que hasta ahora no se han hecho, y que cuando, espero yo, o sea, sean bien aplicadas de forma técnica, sean exitosas, la gente va a decir, oye, pero no se vino el comunismo, ¿no? O sea, Lenin sigue muerto, ¿no? Ese es un cambio importante para ir cambiando ese chip. No la letra de la ley, el chip es lo que hay que cambiar, ¿no? Y justamente en ese contexto es que yo digo que hay que establecer un proceso de cabildos abiertos para que la gente escuche ideas que hasta ahora no ha escuchado. O sea, digamos, en los medios están los mismos dinosaurios de siempre, ¿no? Por eso digo, yo creo que, o sea, hay un punto de, se necesitan cambios, pero esos cambios deben ser los cambios adecuados en los lugares adecuados de la forma adecuada. Y esa discusión es una discusión un poquito más larga que simplemente llamar a un referéndum para hacer una constituyente. Una constituyente ya es una propuesta de reforma concreta. Entonces yo planteo un poquito más de calma porque si no, o sea, Ruth mencionaba el candado de los 2 tercios. Bueno, es que el problema con el candado de los 2 tercios es que estamos en un país en donde el 73% de la población está a favor de la pena de muerte para terroristas y el 88% para violadores de niños. Y, o sea, eso nos pone en una situación de choque con el sistema interamericano, y eso es algo que al fujimorismo le encantaría, ¿no? Entonces, yo no vengo aquí a plantear una propuesta radical de no a la Constitución, viva el sistema de subsidiariedad. Yo hasta no tengo problemas con que se suavice el principio de subsidiariedad. Yo no soy economista. Eh, pero sí creo que hay que ir con un poquito más de cautela y cambiar, esforzarnos en cambiar ese chip colonial que tenemos, ¿no? Y el remedio para eso, un poco que ya ocurrió, porque Castillo es presidente. Entonces, calmémonos un poco y tengamos como objetivo lograr esos cambios institucionales al mediano o largo plazo y no al corto. Porque si no, nos vamos a chocar con un Congreso y con una realidad que nos va a tumbar hacia abajo de nuevo. Yo ya con esto, con esta última pregunta terminamos. Chío, te quiero hacer solo una última preguntita, si quieres acotar algo también de lo que ha dicho Alonso, pero quiero recoger lo que ha dicho Alonso porque ¿no te da miedo a ti un poco que efectivamente una potencial nueva constitución sea un retroceso de derechos? Y lo digo porque tú vienes de Juntos por el Perú, de Nuevo Perú, es más, y en realidad pues el partido que ha ganado es Perú Libre, que pues se parecen a ustedes un poco en lo económico, pero a nivel de derechos no se parecen, ¿no? Y más bien son hasta, o sea, y lo puedes ver en las declaraciones del mismo, de Cerrón, de Dina Boluarte, incluso del mismo Castillo, son antiderechos, para empezar, sexuales, para empezar. Entonces, ¿no te parece que se corre un riesgo de retroceder a nivel de derechos? Mira, yo creo que el mayor riesgo más bien es no abrir una discusión que permita encauzar esta legítima demanda que se ha planteado y se ha expresado en la elección de Pedro Castillo, ¿no? O sea, hay un voto contundente que sí ha dicho queremos generar un camino constituyente para una nueva constitución. Y creo que eso sí se tiene que encauzar. Tampoco podemos permitir y guardarlo en 5 llaves, decir eso no existió. Eso siempre ha estado presente y se ha ratificado en el marco de la segunda vuelta. Y ese camino puede darse de distintas maneras. Hemos planteado una vía, que es este proceso vía la recolección de firmas, que permita precisamente encauzar, generar un amplio debate, explicar. Yo creo que hemos venido plagados de una campaña también del terruqueo, de la estigmatización, ¿no? Del comunismo, que ha impedido, digamos, como bien lo ha dicho Alonso, pues ingresar a diálogos como es de este tipo, ¿no? Para entender y encontrar distintas percepciones, ¿no? Sobre el tema de derechos, mira, de constituirse una asamblea constituyente, yo creo que la mejor garantía es
que efectivamente se garantice, primero, digamos, la participación de poblaciones indígenas, cómo aseguramos una asamblea que sea la expresión también paritaria, ¿no? Que creo que le da esas condiciones para poner también en debate y garantizar derechos para las mujeres, para los distintos grupos de minoría, también voces independientes, como no, tiene que haber, de las organizaciones políticas en general, y las representaciones ser distintas en esta Asamblea Constituyente, ¿no? Puede darse una representación, por ejemplo, desde distritos a nivel de provincias, esa puede ser una fórmula, en fin, hay que revisar, hay que, creo, discutir, digamos, cuál podría ser esa posible conformación que se da, pero yo no creo, yo no siento que pudiera haber un riesgo de un retroceso, ¿no? Más bien, creo que la orientación de esta necesidad de cambio es más bien cómo garantizamos esos derechos con mayor efectividad, ¿no? Que se han visto agudizados por la pandemia, en el caso de la educación, en el caso de la salud, que efectivamente, más allá de este debate, de hecho, cuando el señor Castillo esté a cargo, tiene que implementarnos y garantizarnos, utilizando las herramientas legales que ya existen. Eso no quita que no ingresemos a una discusión, ¿no? Así que estamos en ese marco, nosotros hemos planteado, hemos sido absolutamente claros durante la campaña, digamos, en la defensa, por ejemplo, de un derecho a la no violencia, estamos de acuerdo con cómo garantizamos un Estado que no avale la violencia, la discriminación, como hace poco hemos visto con el caso, por ejemplo, de Gaela, ¿no? Cómo avanzamos en fórmulas, digamos, que reconozca a estos grupos minoritarios también, pero de la misma manera también nos preocupa que las poblaciones indígenas, Margot, que no son poquitas de nuestra población, no tengan una representación y una decisión mayor en el Estado. O sea, yo creo que sí es fundamental empezar a ver cómo nos miramos también como Estado en esta mirada diversa, multicultural, pluricultural, que está postergada y que hay que señalarlo, que en esta campaña también se han desatado expresiones de odio, también de racismo y discriminación, ¿no es cierto?, al voto campesino. Vengo del Cusco y eso ha sido claramente evidente cuando se cuestionaba, por ejemplo, el voto chumbivilcano. Detrás de ese cuestionamiento también está la negación de cómo estas poblaciones minoritarias también toman decisiones del poder. Yo creo que a muchos sectores también les molesta que un profesor, que un rondero sea presidente de este país, ¿no? O sea, creo que detrás de eso también hay una reivindicación de un sector amplio que quiere visibilizar y que quiere tomar decisiones sobre el Estado. Entonces, yo creo que todo eso refleja y evidencia esta discusión que se tendrá que dar, como yo digo, con esta expresión de los distintos sectores, que creo que es más urgente y necesario que debería encauzarse. Si Alonso no quiere decir nada. Yo quisiera destacar una cosita, y es que yo sé que esto está... Solo rapidito para ya terminar. En un minuto, solamente para decir que yo sé que esto está planteado en una perspectiva de debate, contrasta ideas, pero me deja muy contento ver que hay un montón de puntos de coincidencia, ¿no? Y que se puede entablar, justamente este es un ejemplo de que se pueden entablar esos consensos necesarios para llegar a los puntos donde queremos llegar. Por eso es que planteo, hagamos esas discusiones primero y de ahí tengamos esa constituyente que plantea una vez que tengamos un poquito más de consenso, legitimidad y apoyo, digamos, masivo. Entonces, espero que me vean no como el pesado que viene a pincharles el globo, sino como un potencial aliado que está de acuerdo en que hay racismo, clasismo y que se necesitan cambios y simplemente quiere asegurarse de que esos cambios vengan, o sea, no nos terminemos disparando en el pie. No, sí, ese es muy... Además, la idea de este espacio del programa de Pequeñas Islas, la idea es más que pelearse, conversar y a ver si encontramos algún punto, y me alegra que se hayan encontrado puntos en común. Muchas gracias, Alonso Gurmendi, muchas gracias, Ruth Luque, también muchas gracias a todos los Patreons que han estado participando, y nos vemos el próximo mes en Pequeñas Islas de miércoles. Chau, chau. Gracias. Perfecto. Chao, gracias. Nada. Chao, Ruth, chao, Alonso, gracias por venir, chao a todos. Un gusto, Ruth. Igualmente, Chao. chao.